Familia, muy buenos días, qué gusto poder saludarlos desde la Iglesia Reformada 242 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es un privilegio para nosotros estar en sintonía con ustedes y comenzar este maravilloso domingo alabando al Señor, bendiciendo su nombre y creyendo en sus promesas. Saludamos a todos los que están escuchándonos desde sus casas, con las familias reunidos ahí, hermosas familias que Dios ha provisto para las iglesias. Y pues qué bueno, mandamos saludos a todos, a los niños, a las niñas, a todos los que están ahí en casita. Y pues vamos a comenzar nuestro culto ya de agradecimiento a Dios, que Él es tan bueno y misericordioso, que nos ha dado la oportunidad de estar un domingo más en su presencia. Y podemos comenzar con una oración diciéndole: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tantas bendiciones, Señor, y tantas misericordias que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú nos has ayudado, y por tus fuerzas, Señor, es que seguimos adelante. Padre, seguimos en esta cuarentena, Señor, creyendo en tus promesas, creyendo en el amor, Señor, que nos sostiene día a día, creyendo en tu provisión y en todas las bendiciones que nos das, Señor. Te agradecemos mucho, Padre, porque nuestra vida sigue siendo una vida llena de tu palabra, Padre. Y queremos honrarte no solo de labios, sino día a día con nuestro corazón. Padre, queremos alabarte en este momento, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe, Señor, la alabanza de nuestros corazones. Y juntos en armonía, Señor, poder bendecir tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, podemos cantar este coro que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén y amén. Decimos una vez más: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Oramos para que el Señor nos fortalezca y establezca en su gracia. Amada familia, pues ha llegado el momento de escuchar la palabra en labios de nuestro pastor Jorge Hernández. Tomen sus asientos, tomen sus lugares y por favor que su corazón esté unido a la palabra que ya está pronta a llegar a nosotros.
Dios los bendiga, familia, hermanos, amigos. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente un domingo más para poder abrir las Escrituras y juntos acercarnos a ellas con la ayuda del Señor y de su precioso Espíritu Santo. En lo personal, muy agradecido por estos medios que nos permiten poder estar predicando, transmitiendo, y a la verdad es que extrañando y pidiéndole a Dios que ya pronto podamos estar juntos. No sé ustedes, pero yo anhelo que ya pronto podamos estar como iglesia congregados, como pueblo cantándole juntos al Señor, que nuestras voces se unan a una sola voz y poderle alabar al Señor. Y como decíamos hace un momento, que a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor, porque tú, Señor, eres digno de la gloria, Padre, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos, Señor, y aun cuando esta situación que estamos pasando, Señor, no podamos tener o no tengamos todas las respuestas, sabemos que tú, Señor, eres la respuesta. Padre, nos acercamos a ti esta mañana y te pedimos, Señor, porque hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas. Yo dispongo mi vida, mi corazón, y te pido por los que van a escuchar tu palabra, Señor, que seas tú obrando de una manera especial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues familia, abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en su capítulo 6. Vamos a continuar con nuestra predicación consecutiva en el libro de los Hechos. Ya llevamos algunos meses ahí y en lo personal estoy agradecido con Dios por todo lo que ha estado haciendo a través de su palabra. Y esta mañana vamos a ver el tema como el rostro de un ángel. Y quiero basarme, nos quedamos en el capítulo 7 la semana pasada, y hoy vamos a ver del verso 8 al verso 15 del capítulo 6. Hechos capítulo 6, verso 8 al 15. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De ahí viene el tema esta mañana, como el rostro de un ángel. Y a manera de introducción, quiero comentarte algo. Algunos comentaristas, algunos estudiosos, dividen el libro de los Hechos según la expansión de cómo se va dando el Evangelio, cómo va avanzando y ganando terreno. Por ejemplo, hay algunos que dividen el libro de los Hechos en 6 momentos claves. Primero, cuando el Evangelio está en Jerusalén, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 7, precisamente, que terminábamos la semana pasada. Luego empieza en Judea y Samaria, que es a partir de este verso 8 hasta el capítulo 9, 31. Después el Evangelio se va a Antioquía, en el capítulo 9, 32 al 12, 24. Después se va a Asia Menor, del capítulo 12, 25 hasta el capítulo 16, 5.
Luego el Evangelio avanza a la región de Egeo en el capítulo 16 al capítulo 19-20. Y por último llega a Roma con Pablo, allá en Roma, del capítulo 19 hasta el capítulo 28. Y vamos a ver cuando lleguemos en su momento que pareciera muy abrupto el final de Hechos. Pero Hechos no tiene una conclusión porque el Evangelio sigue avanzando y sigue expandiéndose. De hecho, otra forma de ver el libro de los Hechos es dividirlo en 3 momentos, basándonos en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice: y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo, y van a recibir poder, y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces Jerusalén, ese primer tiempo donde la iglesia nace, termina, algunos la terminan en el capítulo 8, luego viene el testimonio en Judea y Samaria hasta el capítulo 12, y a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28 tenemos hasta el resto de la tierra. ¿Por qué inicio con esto, hermanos? Porque quiero dejar ante ti algo de que vamos a iniciar hoy y la próxima semana o las próximas 2 semanas un momento crucial para la iglesia, que es la vida, el testimonio y la muerte de este hombre elegido para ser un diácono, para ser un servidor de las mesas, llamado Esteban. Este momento es como un parteaguas para la iglesia en Jerusalén, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8, pero este momento es único, es especial. De hecho, a Esteban se le conoce como el protomártir de la iglesia primitiva, o el primer hombre, el primer mártir que fue asesinado por su fe, obviamente después de Cristo. Y esta mañana quiero que conozcamos un poco al hermano Esteban, un hombre, como les decía, elegido en versículos anteriores, como lo veíamos la semana pasada, para servir a las mesas, un diácono, un servidor. La Biblia no nos da muchos detalles de su vida, como de otros personajes, donde nació, sus padres, esto o aquello, pero sí nos da algunas cosas que creo que vale la pena que nos detengamos a analizarlas, porque no solo es Lucas quien revela estas cualidades de Esteban, no, es Dios mismo dando testimonio de su siervo Esteban. ¿Quién es este hombre Esteban? ¿Cómo era este hombre Esteban? Vuelvo a repetir, no tenemos muchos detalles de él como persona, pero sí tenemos algunas características de su vida. Y esta mañana, mi primer punto es presentar 5 características de Esteban. La primera la vamos a ver en el verso 5, regresa al capítulo, ahí mismo el capítulo 6, verso 5. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. La primera característica de Esteban, que era un varón lleno de fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Bueno, tú conoces Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí vemos a un hombre que tiene una certeza, una convicción, está lleno de fe, pero su fe no la ha puesto en algo, no la ha puesto en un vacío o no la ha puesto en sí mismo. Su fe, su convicción, su certeza la ha puesto en una persona, y esa persona es Cristo. Y es a Cristo a quien Esteban no tiene mucho que lo acaba de conocer. Esteban recién aparece. De hecho, Esteban se habla que era de los que habían llegado en el día del Pentecostés. Recién acababa de conocer a Cristo, pero este hombre está lleno de fe. Y esto es importante porque la Biblia, sobre todo en los evangelios, se nos habla de medidas de fe. Aquí es clara la escritura que Esteban era un varón lleno de fe. Por ejemplo, cuando llegas a Mateo 8:10, Jesús le dice a un centurión:
No sé si recuerdas aquel momento, el centurión se acerca y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Jesús dice: vamos. El centurión dice: no, Señor, tú di la palabra y mi siervo se va a sanar. Jesús dice: wow, ni en Israel he hallado tanta fe. A una mujer, a la mujer cananea, en Mateo 15:28, Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. Pero a sus discípulos, en Mateo 17:20, Jesús les dice: hombres de poca fe. Al centurión, wow, no había hallado tanta fe. A la mujer, grande es tu fe. A sus discípulos, hombres de poca fe. De hecho, los discípulos en Lucas 17:5 le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y es que, mis hermanos, tenemos que entender algo con respecto a la fe. Ya sea que eres cristiano o no lo seas, ya sea que has nacido de nuevo o no, todos tenemos fe. Es un don de Dios. La diferencia es dónde hemos depositado esa fe. Algunos han depositado su fe en el gobierno. Este gobierno sí va a ser diferente. Algunos han depositado su fe en que ya pronto los científicos tengan la vacuna. Ya esperemos que pronto esté la vacuna para el coronavirus. Algunos han depositado su fe en ellos mismos. Yo puedo, yo tengo la capacidad, yo voy a salir adelante, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Pero los cristianos han puesto su fe en una persona, y es Cristo Jesús, el Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La pregunta, entonces, que como hijos de Dios tenemos que hacernos, y aquí hay una primera aplicación, no es si tienes fe o no tienes fe, porque yo estoy seguro, porque lo dice la Biblia, que sí tienes fe. La pregunta es: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Y esto es tan importante, tan crucial, porque Jesús dice en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Si Jesús viniera hoy, ¿hallaría fe en nosotros? ¿De qué estamos llenos, mis hermanos? ¿Estamos llenos de fe o estamos llenos de dudas? ¿Estamos llenos de fe o estamos llenos de incertidumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo van a estar las cosas cuando todo esto termine? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Hay personas que no pueden dormir en las noches por la incertidumbre, porque están llenos de temor, de miedo y no saben qué hacer. La pregunta que como hijos de Dios debemos respondernos es: ¿de qué estamos llenos nosotros? Y aquí vemos a un hombre, Esteban, escogido para organizar la distribución de la comida en la iglesia primitiva, que era un hombre lleno de fe. En segundo lugar, Esteban era lleno del Espíritu Santo. Ahí mismo nos lo dice en el verso 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Recuerdas Hechos capítulo 2, verso 4, que dice la Biblia que cuando llegó el Espíritu Santo descendió y fueron todos llenos del Espíritu Santo? Y en el libro de los Hechos constantemente vemos esta frase: llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que entender qué significa estar llenos del Espíritu Santo, porque algunos han entendido la llenura del Espíritu Santo como perder el control de tu vida, y te caes y te revuelcas y haces esto y haces aquello, y de repente reaccionan y dicen: es que yo estaba en el Espíritu. Pero el libro de los Hechos no nos dice eso. De hecho, el libro de los Hechos, cada vez que habla de la llenura del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo tomando el control de una persona, pero no para que esta persona pierda el control. No, hermanos. Lo controla para llevar a cabo una obra específica, y por lo general es la predicación de la palabra. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una vida que está llena del Espíritu Santo? Bueno, permíteme responder yendo a Efesios capítulo 5. Ve conmigo a Efesios ahí en casa, por favor.
Efesios capítulo 5, verso 18. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, no se embriaguen con vino, porque había una tradición que si tomaban vino y se embriagaban, iban a poder tener ciertas sensaciones o visiones o experiencias religiosas. Y Pablo dice, no se llenen de vino. Ustedes deben de llenarse del Espíritu. Y si ves bien tu Biblia, la palabra Espíritu está con E mayúscula, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, llénate del Espíritu Santo. Pero le preguntemos a Pablo, ¿cómo es una vida que está llena del Espíritu Santo? Bueno, Pablo nos lo responde en los versos 19 y 20. Mira cómo es una vida llena del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una vida llena del Espíritu Santo alaba, canta, adora al Señor. Verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que está adorando al Señor, hablando su palabra y agradeciendo al Señor por todo. Si yo estoy quejándome de todo, es porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo, mis hermanos, mis hermanas, es una vida que sirve a los demás. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que ama al prójimo. Una vida llena del Espíritu Santo es una persona que perdona. Es una persona que al estar llena del Espíritu Santo va a compartir el Evangelio. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que da, que ayuda, que obedece, que alaba, que adora, que agradece, aun cuando las cosas van en contra suyas. Y aquí hay una segunda aplicación. Si yo he dejado de hacer estas cosas, de servir, de perdonar, de ayudar, de orar, de predicar, de compartir, de obedecer, si yo he dejado hacer estas cosas, es porque quizás estoy más lleno de mí, quizás, o estoy más lleno de otras cosas que del Espíritu Santo. Todos conocemos esa palabra y hasta lo hemos cantado, las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, es necesario que yo sea vaciado de mí para que el Espíritu Santo me llene. No para perder el control, sino para que Él controle y dirija mi vida. En tercer lugar, Esteban era lleno de gracia, verso 8, y Esteban lleno de gracia, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. La palabra gracia en este contexto es un favor de Dios hacia esta persona. De hecho, podemos ver algún ejemplo en el libro de Nehemías. Si estás ahí en tu Biblia, por favor, ve conmigo a Nehemías capítulo 2. Verso 5, Nehemías 2:5. Este es Nehemías hablando. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Verso 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Si avanzas unas hojas en tu Biblia, llegas al libro de Esther. Esther capítulo 2, verso 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Esther capítulo 5, verso 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos
y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. El término gracia, la palabra gracia en la Biblia, mis hermanos, tiene diferentes significados. Por ejemplo, en estos que acabamos de leer, esta gracia significa hallar favor de parte de Dios con otras personas. Por ejemplo, yo creo que has leído Proverbios 31:30, que dice: engañosa es la gracia. Ahí no está hablando de esta misma gracia, allá se está refiriendo a una belleza externa. Engañosa es esa belleza externa y es vana la hermosura. Por ejemplo, cuando lees en Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Es una bendición de parte de Dios, es un beneficio, por así decirlo, de parte de Dios. Y otra definición de gracia es algo que Dios nos ha dado. Es una bondad de Dios al darnos algo que no merecíamos, como es la salvación. Por eso nosotros, como Iglesia Reformada 242, creemos que la salvación es por gracia únicamente, porque no la merecíamos. Y aquí vemos a un hombre, Esteban, lleno de gracia, y este término gracia es una bendición, es la presencia de Dios en su vida. Número 4, lleno de poder, ahí mismo en el verso 8, y Esteban lleno de gracia y lleno de poder. Al estar lleno de Dios, Esteban era controlado por Dios. De hecho, mira el verso 8, cómo se refleja este poder de Dios en la vida de Esteban. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solo servía las mesas, no solo distribuía en los alimentos, no solo era un diácono que se limitaba a hacer eso, sino aquí también se nos dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero Esteban, ¿sabes dónde comenzó? Sirviendo las mesas. Nosotros a veces queremos no servir en las mesas, pero sí queremos hacer señales, prodigios, maravillas. Queremos los reflectores, pero no queremos servir a las mesas. Y necesitamos, mis hermanos, reconocer que muchas veces no somos humildes y no queremos servir y minimizamos ciertas cosas en nuestra congregación. Esto que lo hagan aquellos, esto que lo hagan los otros, No, a mí pónganme frente a las cámaras. Más ahorita que todo es a través de las cámaras. Y aquí vemos a un hombre que, versículos anteriores, está sirviendo a las mesas. Lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, sirviendo a las mesas, organizando los alimentos en la congregación. Y aquí, versos más adelante, lo vemos siendo usado por Dios para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya vimos que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder. Y nos falta una, lleno de sabiduría. Mira el verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mis hermanos, este hombre, Esteban, estaba lleno de una sabiduría que provenía de Dios. ¿Y sabes dónde está esa sabiduría que proviene de Dios? Está en la palabra. Esteban era un hombre de la palabra de Dios. Era un hombre que tenía la palabra dentro de él, que, como dice Jeremías, la comía. Era parte de su vida la palabra de Dios. Y al tener la palabra de Dios tienes la sabiduría de Dios. ¿Cómo sé que este hombre tenía la palabra de Dios? Mis hermanos, y ojalá esta semana puedas hacerte la meta y el compromiso de leer Hechos capítulo 7. Y te pido que por favor lo leas. Vamos a empezar a verlo la próxima semana, pero por favor lee Hechos capítulo 7. Es un sermón completo de Esteban.
Y es cita tras cita, tras cita, tras cita, tras cita del Antiguo Testamento, trazado. Empieza desde Abraham, pasa por José, pasa por Moisés, pasa por David, llega al punto del templo. Es un hombre lleno de la palabra de Dios. Él no dijo, me dan una semana al concilio para que yo prepare un tema. No. Él está ahí confiando en Dios. De hecho, es aquí donde se cumple Lucas 21, 14, 15. Mira lo que Jesús dice en Lucas 21. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y eso es lo que vemos aquí. Necesitamos ser hombres de la palabra, necesitamos ser mujeres de la palabra. Como diría nuestra hermana Damaris Carbó, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Y este es Esteban, hermanos. Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno de la sabiduría de Dios. Y uno podría pensar de Esteban, wow, qué hombre este. Yo creo que a Esteban, híjole, su agenda estaba llena y lo invitaban a enseñar en las sinagogas. Yo creo que a este hombre era invitado especial en las casas por tanta sabiduría, por tanto poder, por tanta gracia que tenía. Pero la realidad de las cosas es otra para Esteban. Y este es mi segundo punto del sermón de esta mañana. La oposición contra Esteban. Verso 9, capítulo 6, verso 9 de Hechos. Entonces, esa palabra entonces da continuidad a lo que acaba de decir. Mira el verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo diría, entonces el pueblo se reunía y buscaban a Esteban para que Esteban les enseñara la palabra de Dios. La gente buscaba a Esteban para conocer más a Cristo, y entonces pasaban cosas preciosas en medio del pueblo. Pero no, hay otro entonces aquí. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Estos libertos eran judíos que habían sido libertados o expulsados de Roma. Era un grupo de judíos que algunos dicen que habían sido liberados de la esclavitud o liberados de una cárcel romana, y por eso les decían los libertos, o descendientes de otros judíos que habían sido esclavizados. Y aquí hay una sinagoga de estos hombres que se levantan. Y luego dice, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se juntan. Algunos dicen que eran 3 sinagogas que se habían juntado, otros dicen que era una sola sinagoga, pero aquí el punto no es cuántas sinagogas son, aquí el punto es que estos judíos se levantan, no para invitar a Esteban para que venga a predicar en el día de reposo, no, se levantan para disputar con Esteban. Verso 9, disputando con Esteban. La Biblia de las Américas dice para discutir con Esteban. Esteban estaba predicando, Esteban estaba sirviendo, Esteban estaba siendo usado por Dios. Estos judíos van contra Esteban y van a discutir contra la predicación de Esteban, van contra la persona de Esteban. Y cuando llegan con Esteban, ¿sabes? Se topan con una sorpresa. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Wow. Estos hombres que conocían la ley, estos hombres líderes religiosos, fueron contra Esteban. Un grupo. Porque si te das cuenta en el verso 9 la palabra es plural, unos. Es un grupo de personas que van contra uno nada más. Esteban. Y el verso 10 dice que no podían resistir. No el pleito, no, la sabiduría
y al espíritu con que Esteban hablaba. Hermanos, Dios con nosotros es mayoría. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Esta gente, al no poder contra Esteban, ¿sabes qué hicieron? Verso 11. Entonces, hay otro entonces. Como no podían contra Esteban, yo hubiera puesto aquí, entonces, pues se unieron a Esteban. Pero no. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. La Biblia de las Américas dice, en secreto persuadieron a algunos. Como estos judíos no tenían argumentos válidos, como estos judíos no tenían argumentos sólidos contra Esteban, pues levantaron a falsos testigos, a falsos testimonios. Y no solo eso, mira el verso 12. Y soliviantaron al pueblo. La palabra soliviantaron significa alborotaron, agitaron al pueblo en contra de Esteban, porque decían, Esteban está hablando contra nuestro templo. Esteban está diciendo blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y entonces arremetieron, alborotaron al pueblo, alborotaron a los ancianos, alborotaron a los escribas y arremetieron contra Esteban y lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Sí, otra vez el concilio. Pero en la medida que avanza el libro de los Hechos, hermanos, las cosas se van empeorando. Mira Hechos 5:26. Ahí está en la misma página. 5:26 del libro de los Hechos. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. En Hechos capítulo 4, a Pedro y Juan, después de haber hecho la sanidad del cojo, a Pedro y Juan lo ponen ante el concilio. Luego lo sueltan. En Hechos capítulo 5, agarran a los apóstoles, los meten a la cárcel, un ángel los libera, los vuelven a tomar y los ponen frente al concilio. Pero dice que los agarraban sin violencia porque los alguaciles, los soldados tenían miedo del pueblo. Pero cuando llegas al capítulo 6, y aquí es un solo hombre, es contra Esteban. Aquí sí hay violencia. Contra Esteban sí lo arremeten, lo arrebatan y lo traen nuevamente al concilio. Quiero que veas esa escena. Capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Capítulo 5, los apóstoles contra el concilio. Pero ahora está Esteban solo contra el concilio. Verso 13. Y pusieron testigos falsos. Quiero detenerme un momento ahí, porque esto es importante. Tu Biblia, y espero que así la digas, eso diga, testigos falsos. Eso es plural. Porque la ley, en Deuteronomio 17, dice que por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. En otras palabras, la ley decía que si tú venías con un solo testigo, no te era permitida la acusación. Tenías que buscar 2 o 3 testigos. Estos judíos hasta en ese detalle cumplían la ley. Vamos a hacer una acusación contra Esteban. Aquí hay un testigo. No, la ley me dice que deben ser 2 o 3. Y aquí dice falsos, testigos falsos, plural. De hecho, la ley decía que si el acusado era hallado culpable, los primeros que tenían derecho a tirar la piedra para matarlo, ¿sabes quiénes eran? Precisamente los testigos. Y aquí hay testigos falsos. Quiero que veas la escena, quiero que te posiciones ahí. Imagínate a los judíos sobornando, porque así dice la escritura.
El verso 11, sobornaron, te doy dinero para que cuando te pregunten qué está diciendo Esteban, tú digas esto y aquello. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que cuando dicten sentencia a Esteban, tú, que eres falso testigo, vas a ser de los primeros en tirar la piedra. Pero, ¿cuántos por unas monedas venden su conciencia? ¿Cuántos por dinero cambian su forma de ser? Y Deuteronomio permitía el poder matar al acusado si es que la acusación fuera verdadera. Por eso es que se ocupaban testigos, iba a haber una investigación. Pero aquí tenemos a un hombre solo o aparentemente solo en medio de todo un concilio de personas que anteriormente se habían levantado contra los cristianos y ahora hay falsos testigos. Quiero que veas la escena, por favor, a Esteban ahí en medio y sus testigos señalando, diciendo, sí, tú fuiste el que lo dijiste. Porque las acusaciones no eran contra los milagros. Las acusaciones no eran contra su persona siquiera. Era en contra del mensaje. Mira el verso 13. Este hombre, mira los falsos testigos que decían. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¡Wow! La acusación, la falsa acusación era, este hombre está hablando contra este lugar santo que es el templo y contra nuestra ley. Verso 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, hablando del templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Sabes qué está pasando aquí? Que están acusando a Esteban de que Esteban está tocando sus vacas sagradas de los judíos. Esteban está diciendo que va a destruir el templo o hablando palabras blasfemas del templo. Porque para los judíos el templo era sagrado. La ley era intocable. Este hombre está diciendo cosas contra la ley. Y Moisés era su profeta. Y está hablando contra las tradiciones que nos dio Moisés. Está hablándonos de ese Jesús. Mira la forma despectiva de referirse. Y vamos a ver en la próxima semana, y nos va a llevar tal vez unos 2 sermones, ver que en realidad estas acusaciones sí eran falsas. Y cómo, usando el Antiguo Testamento, Esteban pone en el lugar correcto la ley, Moisés y el templo. Y esto es importante para nosotros porque a veces la predicación de la palabra va a golpear nuestro corazón y nos va a demostrar que a veces también nosotros tenemos ciertos ídolos. Cierto pastor, no lo toques. Cierto libro, esto, aquello, lo otro. En el contexto político de que se está llevando a cabo Hechos 6, el concilio sí podía ejecutar o sí tenía el derecho de ejecutar una sentencia de muerte, pero solo en ciertas acusaciones. Una de ellas era que si una persona hablaba en contra del templo, hablaba en contra de la santidad del templo, el concilio tenía la autorización de poder sentenciar a muerte a esa persona. ¿Por qué digo en el contexto político? Porque Roma estaba a cargo de Jerusalén y Roma. Por eso a Jesús lo llevan con Poncio Pilatos. Por eso a Jesús lo llevan para que dicen, senténcialo tú.
De hecho, algo muy parecido ya lo habíamos visto con Cristo en Mateo 26. A Cristo lo intentaron declarar culpable por esta vía de acusación. También a Cristo le levantaron falsos testigos. Este hombre dice que puede destruir el templo destruirlo y en 3 días lo levanta. Y es que cuando vemos Juan 2:19, Jesús mismo dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús lo habían puesto igual frente a los falsos testigos y lo habían señalado diciendo: este hombre ha dicho que va a derribar el templo y que lo va a construir en 3 días. Y Jesús lo había dicho, pero con respecto a su cuerpo. Y yo les decía, hermanos, y estaba yo diciéndoles que algo que debe de hacer este pasaje en nuestras vidas es solidificar, es fundamentar, es aterrizar realmente nuestra teología, es llenarnos de fe, es llenarnos de Dios, mis hermanos. Porque el hecho que tú te llenes de fe, el hecho que tú te llenes del Espíritu Santo, el hecho que tú te llenes de gracia, de poder y de sabiduría, no te va a exentar de la oposición que se levante contra ti. No, te va a capacitar para atravesar toda oposición que se levante contra ti. Mis hermanos, tenemos que ser sabios al entender esto. En palabras del pastor John MacArthur, para los cristianos, es decir, para ti y para mí, el sufrimiento no existe sin ningún propósito. El Señor siempre está purificándonos, siempre está mejorándonos para la edificación de su iglesia. Fin de la cita. ¿Sabes dónde es donde nuestra fe va a pasar de poca fe a mucha fe, a gran fe? Es a través de las situaciones difíciles, es a través de los problemas, es a través de estas cuestiones que a veces no queremos pasar, pero son necesarias para nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús, hermano, hermana, que me estás escuchando, yo te lo pido, por favor, no caigas en las mentiras de los falsos maestros o de los falsos profetas que te dicen que si estás lleno de Dios, ninguna situación difícil vas a pasar. No. Aquí vemos a un hombre, estamos conociendo a un hombre lleno de Dios, lleno de fe, de gracia, de poder, del Espíritu Santo, que está enfrentando una situación, y vamos a ver más adelante cómo esto termina el desenlace de esta historia. De hecho, en la medida que tú busques más a Dios, vas a tener más oposición. En la medida que tú te consagres más al Señor, más Satanás se va a levantar contra ti. A diferencia quizás de aquellos que no estén buscando a Dios. Tal vez es tu caso y me puedas decir: pastor, pero en la medida que empecé a ir más a la iglesia, en la medida que comencé a buscar más de Dios, más problemas surgieron. Sí, más problemas surgieron precisamente por eso. Porque el Satanás no quiere que te consagres más a Dios. El falso profeta te va a decir: mira, llévatela tranquilo, no te va a pasar nada. Pero aquí vemos a un hombre lleno de Dios, y se levanta la oposición contra él. Y permíteme concluir en el verso 15, Hechos capítulo 6, verso 15. Entonces, ahí está otra vez otro entonces. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. No sé tú, pero en lo personal yo nunca he visto un ángel. Sé que existe porque la Biblia lo dice. Pero dice que este concilio, los falsos testigos, todos ahí viendo a Esteban, que hasta en ese momento no ha hablado,
porque le van a dar la palabra en el verso 7. Capítulo 7, verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? No le han dado la palabra a Esteban. A Esteban lo tienen ahí, en silencio. Va a hablar en el capítulo 7, le van a dar la palabra, le van a dar que se defienda en el capítulo 7, pero ahí lo tienen. Y dice que los que lo ven como el rostro de un ángel. El pastor John MacArthur comenta en este punto que lo que se refiere es que veían en Esteban pureza, veían en Esteban mansedumbre, una calma inalterable que reflejaba la presencia misma de Dios. Fin de la cita. ¿Visualizas la escena? El concilio, falsos testigos, falsa acusación, Esteban en silencio, en medio de toda esta gente, y Esteban con una paz que reflejaba la presencia misma de Dios. De hecho, el Señor Jesús dijo en Mateo 5:11: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eres bienaventurado cuando por causa de tu fe estás siendo acusado, están mintiendo contra ti. Esto del rostro de un ángel nos recuerda un poco a lo que dijo, a lo que pasó con Moisés en Éxodo 34. Dice que cuando desciende Moisés del monte, después de estar 40 días y 40 noches, él no sabía, pero su rostro, la piel de su rostro, dice que resplandecía al grado que se tuvo que poner un manto. Y resplandecía porque había hablado con Dios. En Salmos 34:5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En otras palabras, y con esto concluyo, si tú pasas tiempo con Dios, se va a notar. Pero si tú no pasas tiempo con Dios, también se va a notar. ¿Cómo? En cómo vas a responder ante las situaciones de tu vida, en los frutos de tu vida, en tus reacciones contra los falsos testigos, contra los falsos testimonios que van a decir en tu contra, en cómo tú vas a responder contra la acusación en tu vida. Si pasas tiempo con Dios, se nota, y si no pasas tiempo con Dios, también se nota. Por lo tanto, hermanos, pasemos tiempo con Dios. Amén. Esta palabra que nos hace recordar que solamente de las manos de Dios y llenos de su Espíritu Santo podemos pasar las situaciones más difíciles, y allá en casita podemos hacer esta alabanza, una oración para que el Señor nos fortalezca en los momentos malos, en los momentos difíciles. Y esta alabanza se llama La Salvación, que es del Señor. Aunque el mar se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne crecer, no temeré, no temeré. Si al subir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré.
alrededor de mí, temerá mi corazón las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Decimos todo el peso de tu vida recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, protegerá mi corazón las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me apego a sus promesas, en Cristo siempre son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me apego a sus promesas, en Cristo siempre son las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, la salvación es del Señor. Y viene la salvación, Señor, nuestra fortaleza. Amén. Qué hermoso es cantar en medio de estas tribulaciones. Vamos a dejar este lugar a nuestro hermano Jorge Hernández, que da los avisos finales. Oramos un momento. Padre, gracias, porque tú eres la roca de nuestra salvación. Y Padre, te pedimos perdón, porque aun cuando tú has prácticamente destruido nuestras agendas, destruido nuestros planes, algunos parecen ser que no tenemos tiempo para ti. Algunos parece ser que no podemos encontrar un espacio en el día para tener tiempo de estar en tu presencia. Y por eso cuando los problemas vienen no sabemos qué hacer. Y por eso cuando las situaciones difíciles vienen nos llenamos de todo menos de ti, Señor. Pero Padre, perdónanos, ayúdanos y por favor seas tú, Señor, obrando para tu gloria. Gracias por los pastores, por sus vidas, por los ministerios. Gracias por los hermanos de las diferentes congregaciones que día a día, Señor, están luchando y esperando ese precioso domingo cuando vamos a estar juntos como iglesia. Mientras ese día llegue, Señor, fortalécenos, ayúdanos y sigue inquietando nuestros corazones, Padre, para pasar tiempo en tu presencia y declarar que la salvación es del Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Un saludo a todos los que se pudieron conectar y a los que van a ver después.
después de este video. Una disculpa ahí por que se detuvo una parte y tuvimos que continuar, pero vamos a estar ahí pronto arreglando esos detalles. Dios los bendiga, muchas gracias y nos vemos el miércoles.